petición de Rusia para abordar la grave situación humanitaria que se vive en Siria, sobre todo en la ciudad de Raqqa, que recordemos era el bastión hasta hace poco del Estado Islámico, precisamente en Siria, y también del campo de refugiados de Rukban. En este sentido, el secretario adjunto para los asuntos humanitarios de las Naciones Unidas, Mark Lowcock, presentó un informe ante el Consejo, un informe obviamente de carácter grave porque la situación humanitaria en Siria continúa siendo muy grave. A partir de ahí, los diferentes representantes fueron realizando sus intervenciones. Vasily Nevetznya, el representante ruso, subrayó que algunos países occidentales deben abstenerse ya de utilizar la retórica belicista contra Siria y también expuso el plan de Rusia, que se basa únicamente en una solución política, nunca militar, para solucionar el conflicto, y también en el respeto, ¿no?, a la Convención de Astana y a la Resolución 2401. Nevetznya aseguró que la comunidad internacional debe hacer que llegue la ayuda humanitaria a las zonas más necesitadas de Siria. Además, reiteró que Estados Unidos debe dejar de violar la soberanía de Siria y utilizar su influencia para separar de una vez por todas a los terroristas de la oposición. El representante ruso también tuvo un claro mensaje para Estados Unidos y para sus aliados. Lo escuchamos. Últimamente hemos notado el comportamiento hipócrita de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Justo un día después de los ataques con misiles, sus organizadores empezaron a proponer extrañas iniciativas políticas. De hecho, ya existen resoluciones donde figuran todos los elementos que componen estos proyectos. Solo hace falta cumplirlos. Con su agresión, el trío y los que los apoyaron, o bien aplaudieron sus acciones, se han solidarizado con una de las partes del conflicto. El agresor no tiene derecho moral de preparar documentos jurídicos internacionales en contra de las víctimas de sus ataques. Ahí escuchábamos al representante ruso. Para la representante estadounidense, pues bien, Rusia volvía a evitar hablar de las atrocidades que llevaba a cabo Bashar al-Assad, según ella, y también aseguró que Estados Unidos va a hacer todo lo posible para evitar que el gobierno sirio continúe atentando contra su propia población. Dijo que Estados Unidos está haciendo también todo lo posible, por ejemplo, en el campo de desminación, ¿no?, de desminar todas esas minas antipersona que hay en Siria, y además dijo que este tipo de debates en el Consejo de Seguridad directamente son cínicos. La escuchamos. Más que nunca necesitamos centrarnos en asegurarnos de que la exigencia de este Consejo para el cese el fuego y el acceso humanitario sin restricciones se implementen en el terreno. Pero eso se requeriría que el régimen de al-Assad detenga su brutal campaña contra el pueblo sirio y los países que lo influyen se unan a nosotros para exigir a al-Assad que detenga la matanza sin sentido del pueblo sirio. Estados Unidos no dejará de centrarse en las formas de lograr este objetivo. Our Russian colleagues convene these cynical, thinly discussed. Ahí escuchábamos a la representante estadounidense, en la misma línea el representante francés, también la representante británica, que recalcó las decenas de millones de dólares que su país invierte en ayuda humanitaria en Siria. Pero también habló el representante sirio, Bashar Jafari, quien aseguró que Estados Unidos no debería sacar pecho por destruir, por ejemplo, como decíamos antes, ¿no?, minas terrestres en Siria, cuando permitió la salida de Raqqa de unos 4.000 terroristas. También dijo Jafari que organizaciones como, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, que recordemos está siendo una de las fuentes utilizadas en diferentes países, pues carecen de toda legitimidad para aportar datos sobre la situación humanitaria en Siria. El representante chino, por su parte, de nuevo muy equilibrado, subrayó que cualquier acción militar unilateral vulnera el derecho internacional y empeora la situación en Siria. Así pues, posiciones, pues, como hemos visto últimamente, encontradas en el Consejo de Seguridad, mientras la situación en Siria pide a gritos la llegada de más ayuda humanitaria. Consejo de Seguridad en el que se han repasado las novedades sobre el ataque con un agente nervioso el pasado 4 de marzo en Salisbury, en Reino Unido. La representante de dicho país ha comenzado su exposición recordando que el Consejo Ejecutivo de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas ya ha distribuido un informe sobre lo sucedido. En él, entre otras cosas, se confirma la utilización de un agente nervioso de gran pureza, lo que sugiere que fue elaborado por un
laboratorio muy sofisticado, es decir, de carácter estatal, según Londres, y se pone además de relieve que se encontraron muestras en la puerta del domicilio de Sergei Skripal. A continuación han llegado los matices y, por tanto, las explicaciones. La primera de ellas, del Reino Unido, es sobre el hecho de que la OPAC no emplee el término Novichok. Karen Pierce asegura ese fue el producto utilizado en cuestión y no otro. La segunda, aunque Londres admite que el análisis de la OPAC no es capaz de identificar el laboratorio ni el país de origen, ellos tienen suficientes evidencias, dicen, de que Rusia es responsable. Asegura Pierce que solo Moscú dispone de los medios técnicos y de la experiencia operacional para obtener el Novichok. Asegura la representante británica que Rusia empezó a producirlo en los 80 y que tras la convención pertinente siguieron elaborándolo. Además acusa a Moscú de entrenar a personal en el uso del agente químico, algo que dice sabe hasta el presidente Vladimir Putin. Vamos a ampliar las palabras de Pierce. Rusia ha iniciado un programa para ensayar formas de enviar armamento químico y entrenar al personal de unidades especiales en el uso de estas armas. Este programa contiene una investigación sobre cómo manipular agentes neurotóxicos, incluyendo su aplicación a los pomos de las puertas. Pierce también ha recordado el asesinato de Litvinenko en 2015 para seguir acusando a Rusia y ha anunciado categóricamente que por este y por otros motivos no puede participar Rusia en la investigación. Sobre la serie de preguntas que Moscú ha enviado a Londres sobre el caso Skripal, dice Pierce que las responderán cuanto antes, pero en el plazo de 10 días estipulado por la Convención y que además harán públicas dichas respuestas. Por su parte, el embajador ruso ante la ONU ha acusado a Londres de falta de transparencia. Vasily Nevenciy ha asegurado: hemos escuchado la misma mentira del Reino Unido que intenta llevar al engaño a la comunidad internacional. Dice Nevenciy que en base al respeto de confidencialidad no va a revelar algunas de las dudas que se plantean sobre ese informe de la OPAC, pero sí otras. Y en este sentido ha querido poner de manifiesto, por ejemplo, que en ese informe no se hace referencia alguna a que Rusia esté detrás del uso del agente nervioso. También que no se está dando información sobre la enfermedad que padecen las 3 personas afectadas ni sobre su evolución. Recuerda Nevenciy que las víctimas de Novichok mueren instantáneamente o en 7 horas, algo que no ha sucedido en este caso. Y también ha destacado el hecho de que han desaparecido las mascotas de los Skripal. Además es tajante: el agente nervioso pudo ser producido en otros lugares. Ampliamos sus declaraciones. La rapidez con la que se ha realizado el análisis de la OPAC solo confirma que esta sustancia podría haber sido producida en cualquier laboratorio equipado. Y laboratorios así existen en el territorio de Reino Unido, conocido como Porton Down, de Estados Unidos y de otros países. La fórmula de esta sustancia es conocida ya desde 1998, año en el que fue incorporada en la base de datos del ejército estadounidense. En cuanto al resto, como viene siendo habitual, el tono más duro ha sido por parte de Estados Unidos. La embajadora Nikki Haley ha dicho que no va a intercambiar acusaciones con sinvergüenzas en referencia al representante ruso, así le ha llamado, y ha avisado de que tras Duma, es decir, Siria y Salisbury, el siguiente ataque con armas químicas, dice Nikki Haley, podría ser más cerca de nuestras casas. Más conciliadores, por ejemplo, China o Guinea Ecuatorial, que siguen pidiendo una investigación amplia e independiente porque antes de imponer cualquier medida, dicen, no debe haber dudas sobre la autoría del ataque. Esta ha sido la parte política sobre el asunto Skripal esta jornada, pero también hay que destacar que ha habido declaraciones en La Haya por parte de miembros de la OPAC. En este sentido, el representante ruso en dicha organización ha presentado evidencias de que el agente nervioso pudo haber sido producido en Estados Unidos. Vamos a escuchar a Alexander Shulgin. En Estados Unidos inventaron una bala que puede equiparse con diferentes sustancias neurotóxicas, incluyendo tabún, gas sarín, así como agentes del tipo Novichok. Esto figura en un documento estadounidense que he presentado en la sesión de la OPAC. Por su parte, el jefe de la delegación británica en la OPAC insiste en acusar a Rusia de haber emprendido, dice, una campaña descarada de desinformación. Shulgin denuncia lo contrario. Todo el mundo parece creer a ciegas lo que dicen desde el Reino Unido. Finalmente, recordar que en esta jornada también el Comité de Investigaciones de Rusia ha publicado los primeros materiales de su investigación del caso y en ellos, entre otras cosas, aseguran no haber encontrado indicios de intoxicación de los pasajeros que viajaban a Londres junto con Yulia Skripal. Piden al Reino Unido más material para continuar con sus investigaciones y además han puesto de manifiesto que Londres mintió
cuando decían que los Skripal no tienen familiares. En opinión del analista internacional Salvador González Briceño, las acusaciones infundadas del Reino Unido contra Rusia son una política que ayuda al gobierno a distraer a sus ciudadanos de los problemas internos. Por supuesto que Reino Unido, con Theresa May a la cabeza, va a seguir y va a intentar o continuar con esa descalificación a Rusia, con esos señalamientos infundados del tema del envenenamiento de los Skripal, no solo por ocultar problemas internos como aquel del Brexit, por ejemplo, para el cual la propia Theresa May ha perdido calidad moral y ha perdido grandes apoyos, sino también porque se trata de ir de la mano con Estados Unidos en esa ofensiva. Lo más lamentable es que se han involucrado en este oleaje siguiendo la línea de Gran Bretaña de Theresa May, además de Estados Unidos, otros 20 y tantos países, 28 países, siguiendo esta presunta acusación en contra de Rusia que no tiene ningún sustento, ningún fundamento, a partir de lo cual se ha generado, como bien sabemos, una de las crisis diplomáticas más graves de los últimos tiempos.